Todavía recuerdo el momento en que recibí el email más vívidamente que la noche en que firmé el contrato de $10 millones, que se suponía iba a ser el punto culminante de mi año. Estaba sentada en el silencioso lobby de un hotel en Singapur, justo después de las 9 de la noche hora local. Mi laptop estaba abierta, documentos medio empacados esparcidos por la mesa de café de mármol, y mi teléfono vibró con felicitaciones del equipo en Nueva York. Acababa de regresar de una cena con clientes. Saque, apretones de manos, risas. El contrato estaba firmado. Después de 7 meses de trabajo implacable, lo había logrado. Aseguré una expansión masiva para nuestra firma. $10 millones garantizados. Debería haberme sentido victoriosa. En su lugar, abrí mi bandeja de entrada y me quedé helada. Asunto: terminación de empleo efectiva inmediatamente. Al principio pensé que era una broma o una estafa, o tal vez algún interno de recursos humanos había tocado el nombre equivocado. Pero entonces leí el mensaje. Zoe, efectivo inmediatamente. Su empleo con Stratwell Partners está terminado. Por favor, cese todas las comunicaciones de la empresa y devuelva su laptop y propiedad de la empresa al regresar. Su cheque final e información de indemnización será enviada por correo a su domicilio. Buena suerte. Departamento de Recursos Humanos. Sin saludo, sin contexto, sin agradecimiento. Solo frialdad. Mis manos flotaron sobre el teclado como si hubieran olvidado cómo escribir. Mi pecho se tensó y, por un segundo, realmente me reí. No porque fuera gracioso, sino porque se sentía absurdo. Acababa de conseguir el contrato internacional más grande en la historia de la empresa. Había liderado ese trato sola, sin respaldo, sin colíder, solo yo. Y ahora me estaban despidiendo. Me recosté, corazón latiendo fuerte, tratando de absorber el shock. Ni siquiera tuvieron la decencia de llamar. Alcancé mi teléfono y revisé mis mensajes. Nada de mi jefe. No había correo de voz, no había texto, solo palmaditas en la espalda y lo lograste, de gente que claramente no sabía lo que Recursos Humanos acababa de hacer a puerta cerrada. Por un momento sentí el pánico burbujear, años de dedicación deshaciéndose en una sola oración. Pensé en los fines de semana pasados en aeropuertos, los cumpleaños perdidos, las noches en que me había quedado dormida en mi escritorio construyendo relaciones con clientes desde cero. Y ahora esto. Ni siquiera me pidieron que regresara a casa, simplemente me borraron. Cerré los ojos e inhalé profundamente. Podría llorar. Podría llamar a alguien. Podría incluso responder con algún arrebato emocional exigiendo una explicación. Pero en su lugar, abrí mi bolsa, saqué la carpeta roja que contenía el contrato recién firmado de $10 millones y la coloqué suavemente en la mesa. Entonces sonreí, porque fue entonces cuando me di cuenta. Ellos no sabían lo que yo sabía, no entendían lo que acababan de hacer. Verás, ese contrato que había cerrado no era solo un trato estándar. Era la clave de algo mucho más grande, una cascada. 5 clientes importantes estaban listos para seguir el mismo camino, esperando mi luz verde, y Stratwell no había incluido a nadie más en el proceso. En papel, esos clientes aún no eran oficiales, pero yo los conocía. Había pasado casi un año cultivando esas relaciones. Una cena, una crisis, una noche sin dormir a la vez. Y ahora ya no estaba obligada por sus acuerdos de confidencialidad. Ya no estaba obligada a mantener lealtad a una empresa que ni siquiera tuvo las agallas de decírmelo en la cara. Tomé mi teléfono, no para llamarlos, sino para empezarme a escribir todo lo que había construido. No para quemar puentes, sino para asegurarme de que entendieran a quién acababan de dejar ir. Y entonces hice algo que nunca esperaron. Me fui a dormir. Apagué mi teléfono, cerré la laptop, ignoré las notificaciones acumulándose en Slack y dormí durante 10 horas sólidas por primera vez en meses. Cuando desperté la mañana siguiente, no fue con rabia, fue con claridad. ¿Querían que me fuera? Bien, pero estaban a punto de aprender qué pasa cuando despides a la persona equivocada. Porque en exactamente 48 horas, 5 de nuestros clientes prospectivos más grandes tomarían decisiones que no incluían a Stratwell, y a diferencia de ellos,
Yo sabía exactamente cómo moverme en silencio. Esto no era venganza, esto era causa y efecto, y ya había comenzado. Hice el check-out del hotel a las 11 de la mañana siguiente. Sin llamadas, sin disculpas, sin explicaciones, solo un recibo, una sonrisa cortés del conserje y una tarjeta de presentación deslizada discretamente en mi mano por el gerente. Había escuchado parte de mi negociación en la cena 2 noches antes, y dijo que si alguna vez quería un socio en Asia, él conocía gente. No guardé la tarjeta por vanidad, la guardé porque tenía la sensación de que la necesitaría. Abordé mi vuelo de regreso a Nueva York con una expresión calmada y audífonos con cancelación de ruido. Pero dentro, mi mente aceleró, no con pánico, sino con precisión. Revisé los nombres en mi registro mental. 5 clientes de alto perfil, 5 empresas que estaban a semanas, días, algunas incluso horas de firmar con Stradwell, y todos tenían una cosa en común. Yo, no el logo en mi tarjeta de presentación. Yo. Había sido la persona en quien confiaban. Era a quien llamaban después de horas, durante crisis, cuando la política interna hacía todo imposible. Aprendí sus puntos de dolor, sus zonas horarias, los nombres de sus hijos. Hablaba su idioma, literal y figurativamente. No les vendía un producto. Resolvía problemas antes de que tuvieran nombres. Stradwell no entendía eso, o tal vez sí y no les importaba. Pero esa ignorancia estaba a punto de costarles más que un paquete de indemnización. Cuando aterricé en JFK, el aeropuerto de Nueva York, encendí mi teléfono. 3 llamadas perdidas, todas de Eric, mi exgerente directo. Eso me sorprendió. Él había sido quien me respaldó cuando me uní por primera vez a la firma. No era llamativo, pero entendía la lealtad. Si estaba llamando, no era por culpa, era miedo. No le devolví la llamada. En su lugar, reenvié el contrato de $10 millones, firmado, escaneado y perfecto, a mi email personal y eliminé el mensaje de mi cuenta de la empresa. Entonces, abrí WhatsApp y envié 5 mensajes, cada uno corto. Hablemos en privado. Algo pasó. En 10 minutos, 3 de ellos habían respondido. Para la mañana, los 5 lo habían hecho. No estaban sorprendidos de que me hubieran despedido. Estaban furiosos. Una de ellas, Lena, la CFO de una empresa logística alemana, me llamó directamente. Su voz era cortante. Confiamos en ti, Zoe, no en tu empleador. Si te han removido del proceso, retiramos nuestro interés. Punto final. Asentí lentamente. Entiendo, ese es tu derecho. No, no creo que entiendas, espetó. Solo permanecimos en este circo por ti. Jaidon ha instruido a nuestro equipo legal para detener la ejecución del contrato hasta que reevaluemos nuestras opciones. Ese era un cliente menos. No la convencí de quedarse. No tenía que hacerlo. Esa noche me senté en mi apartamento, rodeada de equipaje sin abrir y correo sin tocar. Era casi medianoche, cuando recibí el primer email interno reenviado por un amigo que aún estaba en Stradwell. Asunto: cambios urgentes en reuniones con clientes. Aparentemente, la propuesta de Kingsley había quedado en silencio. Luego un segundo email, un memo interno pánico del director de ventas. ¿Alguien sabe por qué el contacto de Zoe en Orion no ha respondido para confirmar la reunión de firma? Se suponía que cerraríamos antes del final del día. Me recosté en mi silla, ojos ardiendo por la pantalla. Aún no sabían. Pensaban que esto era solo mala suerte, una casualidad. No sabían que la tormenta estaba coordinada, y aún así no exploté. No publiqué en línea, no filtré el email ni quemé puentes. Estaba construyendo algo más. Llamé a mi abogada la mañana siguiente. Sí, mi abogada. Una que había contratado silenciosamente 6 meses antes, cuando primero sentí las corrientes subterráneas de cambio dentro de Stradwell. Las reorganizaciones, las evaluaciones de rendimiento, que de repente incluían vagas preocupaciones sobre colaboración, los rumores de recortes presupuestarios disfrazados como optimización. Su nombre era Valerie, y Valerie era brutal cuando era necesario. Contestó al segundo timbre. Zoe, necesito una revisión de cláusulas, dije con calma. Quiero saber qué es mío y qué no,
especialmente en relación a carteras de clientes y propiedad intelectual. Hubo una pausa, luego, envíame todo. Para el mediodía había compilado los materiales, contratos, emails, presentaciones, incluso un video de propuesta que había grabado que nunca se usó oficialmente. El material no era confidencial, era mío, creado en mi propio tiempo, elaborado con mi propia voz. Y eso importaba, porque mientras Stradwell me había despedido fría y descuidadamente, no me habían despojado de las relaciones que había construido. No habían tomado la confianza, y la confianza en los negocios es más poderosa que las firmas. Pensaron que lloraría, que suplicaría. No tenían idea de lo que estaba haciendo en silencio. No sabían que estaba poniendo los cimientos de un colapso que sacudiría su núcleo, no por venganza, sino por inevitabilidad, porque en exactamente 48 horas las consecuencias comenzarían y no tendría que mover un dedo. Ya había hecho el trabajo. Comenzó con una llamada perdida, luego otra, luego 6. Para cuando desperté el viernes por la mañana, 48 horas después del email de terminación, tenía 37 notificaciones. La mayoría eran de números desconocidos. Unas pocas eran extensiones internas de Stradwell. Una era de Eric. No contesté ninguna de ellas. En su lugar, abrí mi laptop y entré a un espacio de trabajo privado que había creado hace más de un año. Algo que había construido por necesidad cuando me di cuenta de que estaba haciendo más de lo que mi título de trabajo jamás reflejó. Había comenzado a documentar flujos de trabajo, preferencias de clientes, borradores de estrategia y plantillas de negociación. No porque planeara irme, sino porque había aprendido dolorosamente que la lealtad sin respaldo es algo peligroso. No había secretos en esos archivos, solo prueba de esfuerzo. Prueba de que yo era la arquitecta detrás del pipeline que Stradwell ahora veía desmoronarse. A las 9:14 de la mañana, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Nicole, mi ex compañera de equipo y amiga cercana. No habíamos hablado desde que me fui a Singapur. Oye, las cosas están locas aquí. El equipo de Kingsley se retiró esta mañana, como retiro completo. Dijeron que perdieron fe en el liderazgo. ¿Estás bien? Miré la pantalla. Ahí estaba, la primera grieta. La llamé de vuelta. Nicole, dije con calma, ¿qué dijeron exactamente? Le dijeron a nuestro equipo ejecutivo que estaban reconsiderando proveedores. Mencionaron falta de continuidad, problemas de confianza y que un socio clave ya no estaba presente. Levanté una ceja. ¿Usaron esa frase? ¿Socio clave? Sí, susurró. No dijeron tu nombre, pero todos sabían. Me recosté en mi silla, corazón estable. ¿Y el equipo? Eric Ata ha estado pálido desde las 8 a.m. El vicepresidente está gritando a puerta cerrada. Legal corriendo para averiguar cómo perdieron 2 tratos en 24 horas. ¿2? Sí. Orion también se retiró. Y se dice que la cuenta francesa está revisando su contrato ahora. Me quedé callada. Nicole vaciló. ¿Tú? No, la interrumpí. No les dije que se fueran, pero tampoco les pedí que se quedaran. Silencio. Luego exhaló. Bien por ti. Terminamos la llamada y dejé que la quietud se asentara. Conocía el patrón. Las corporaciones entran en pánico cuando el dinero desaparece, no las personas. Pero ahora estaban aprendiendo que en algunos casos esas dos cosas son lo mismo. Para las 11 de la mañana era una tormenta completa. Valerie llamó. Acaban de emitir un comunicado al liderazgo interno culpando a la volatilidad del mercado por los tratos perdidos, dijo con una risa en su voz. Lindo. Déjalos inventar, respondí. La verdad se asentará más fuerte. Y así fue. A la 1:22 de la tarde, Lena, la CFO alemana, publicó una declaración en LinkedIn. No me nombró, pero no necesitaba hacerlo. Sus palabras fueron quirúrgicas. La confianza es la piedra angular de cualquier relación comercial. Cuando esa confianza se ve socavada por arrogancia, mala gestión o una falla en reconocer a las personas como más que herramientas, la asociación se vuelve imposible. Valoramos la integridad sobre los contratos, las personas sobre el papeleo. Se volvió viral en 2 horas.
Los comentarios se inundaron de profesionales de todas las industrias. Vi frases como profesionalismo silencioso, columna vertebral silenciosa y responsabilidad corporativa. Y ni siquiera me etiquetaron. Stradwell no emitió una respuesta. No podían, porque en el momento en que lo reconocieran, admitirían la herida. En su lugar, trataron de hacer control de daños detrás de escena. Sé esto porque otro cliente me contactó directamente, uno que ni siquiera había firmado con Stradwell aún, pero había estado profundamente en negociaciones. «Zoe», dijo, su voz calmada pero urgente. «Estábamos cerca de finalizar con Stradwell. Ahora estamos escuchando historias contradictorias. Me gustaría entender qué está pasando realmente. Off the record». Así que le conté nada exagerado, solo los hechos. Le conté cómo me despidieron por email, cómo no me habían agradecido por el trato que cerré, cómo 5 clientes, todos los cuales había construido desde cero, habían sido dejados sin un plan de transición. Escuchó en silencio. Luego dijo, «Eso es todo lo que necesitaba saber». Para el viernes por la noche, el portal de clientes de Stradwell se desconectó por 1 hora. Un fallo, una reinicialización. Estaban tratando de ganar tiempo, tratando de aferrarse a contratos que se disolvían más rápido de lo que podían reaccionar. Y aún así, no celebré, porque no se sentía como una victoria. Se sentía como la verdad alcanzándolos. Me despidieron porque asumieron que no tenía influencia. Olvidaron que tenía algo más poderoso que una posición. Tenía lealtad ganada. Y la lealtad no muere con una carta de terminación. Se queda, recuerda, y eventualmente se va. Para el lunes por la mañana, el silencio de Stradwell era ensordecedor. No había comunicado de prensa, no había disculpa, ni siquiera un memo interno vago. Solo una lucha silenciosa y frenética detrás de puertas cerradas. Filtraciones parcheadas, guiones ensayados, daños evaluados. Pero fuera de esas paredes de cristal, la historia ya se movía sin ellos. Para ahora, 4 de los 5 clientes se habían ido. Uno, Cenotech, no había declarado públicamente su decisión, pero sabía que venía. Su CEO, Rashid, había estado inusualmente callado. Y cuando alguien como Rashid se queda callado, nunca es buena señal. Aún así, no me acerqué. No estaba jugando la heroína. No estaba jugando nada. Simplemente estaba observando. Y entonces, alrededor de las 10:42 de la mañana, mi teléfono sonó. Número bloqueado. Casi lo dejo ir al correo de voz, pero algo me dijo que contestara. «¿Zoe Harris?», dijo la voz. «Sí». «Habla Annabel Hart. Soy la socia gerente de Elbridge & Rowe». Hice una pausa. Elbridge & Rowe no era solo otra firma. Eran el competidor más grande de Stradwell y el que constantemente desestimaban en reuniones internas como dinero viejo sin ventaja. Gracioso. Aparentemente el dinero viejo tenía dientes. «Espero no estar llamándote en mal momento», continuó. Aclaré mi garganta. «Depende del propósito de la llamada». Había una sonrisa en su voz cuando respondió. «Me gustaría reunirme hoy, en persona. Nos encontramos en una cafetería en la azotea en Midtown. Privada, silenciosa, sin marca, solo 2 profesionales en abrigos a medida y expresiones guardadas». No perdió tiempo. «Hemos estado siguiendo las consecuencias», dijo. «Sabemos que Stradwell perdió Kingsley, Orion y Westmark. También sabemos que tú fuiste la líder en los 3. Bebí mi té, sin confirmar nada. Annabel se inclinó ligeramente. «Déjame ser clara, no queremos usarte, queremos trabajar contigo. Hay una diferencia». Levanté una ceja. Continúa. «Ha pasado años construyendo confianza con clientes globales. Has mostrado discreción, estrategia y contención. Y ahora has mostrado algo más valioso que cualquier currículum. Prueba de que los clientes siguen a las personas, no a las empresas». Abrió una carpeta de cuero elegante y la deslizó por la mesa. Dentro, un rol propuesto: directora ejecutiva de estrategia global, autonomía, supervisión, un equipo de 12 y un presupuesto que hizo que mis ojos se detuvieran por medio segundo más de lo que quería revelar. «No pedí esto», dije. «Lo sé», respondió. «Por eso eres la persona correcta».
Cerré la carpeta lentamente. Deberías saber que no estoy interesada en quemar Stradwell hasta el suelo. Sonrió. No te estoy pidiendo que lo hagas. Te estoy pidiendo que construyas algo mejor. Esa palabra se quedó conmigo. Construir. No arreglar, no reparar. Construir. Durante los últimos 5 años, había sido el andamiaje invisible manteniendo erguida la expansión de Stradwell, y ahora, sin mí, estaban colapsando bajo su propio peso. No era personal, era física. No le di una respuesta a Annabel ese día. Le dije que lo pensaría y lo decía en serio. No porque dudara de la oferta, sino porque quería hacer esto en mis términos. Más tarde esa tarde, recibí una llamada de Eric. Dejé que sonara. Luego me envió un mensaje. Sé que estás enojada. No sabía sobre la terminación. Por favor, llámame. No respondí. En su lugar, abrí mi laptop y revisé la última actualización de la industria. Titular: Stradwell pierde cuentas clave en medio de reorganización de liderazgo. Se sospecha inestabilidad interna. No había mención de mí, pero cada cita, cada susurro entre líneas llevaba de vuelta a mi salida. No necesitaba crédito, tenía claridad. Pensé en las noches que trabajé hasta que me dolían las manos, los tratos que salvé con una sola llamada telefónica, la lealtad que di a una empresa que me redujo a una línea de asunto. Y ahora tenía una elección. Por primera vez en años, no estaba sobreviviendo, estaba dirigiendo. Y mientras Stradwell trataba de salvar las apariencias, yo ya estaba mirando hacia lo que venía después. No para probar nada, sino porque finalmente recordé algo que había enterrado bajo años de reuniones y fechas límite. Nunca fui solo una empleada, yo era el motor, y me despidieron en pleno vuelo. No dormí mucho esa noche, no porque estuviera ansiosa, sino porque estaba clara, tan clara que se sentía eléctrico. Caminé por mi apartamento como un jugador de ajedrez, repasando cada movimiento, cada email, cada reunión donde me habían hablado por encima, descartado o me habían dado el guión de otra persona. Esa parte de mi vida había terminado. A las 7:12 de la mañana envié un email, solo uno. Asunto: mis términos. Estaba dirigido a Annabel Hart. Annabel, gracias por la conversación. He revisado tu propuesta. Antes de poder seguir adelante, me gustaría agregar algunas condiciones. 1. Construyo mi propio equipo, no heredados. 2. No bonos de firma, pero quiero equidad por desempeño. 3. Un presupuesto de desarrollo para mentoría y defensa interna. Y por último, no quiero ser usada como titular. Quiero que los resultados hablen primero. Si eso se alinea, estamos en el negocio. Zoe Harris. Su respuesta llegó 34 minutos después. Zoe, considera lo hecho. Bienvenida a bordo. Ah. Miré la pantalla por un largo momento. Ahí estaba mi siguiente capítulo. Sin drama, sin aplausos, solo una puerta abriéndose en mis términos. Aún así, no era ingenua. Stradwell no se iría en silencio. A las 10:04 de la mañana recibí otro email. Este de legal@stradwellpartners.com. Asunto: preocupaciones contractuales urgentes. El cuerpo del email era una ráfaga de frases formales y acusaciones veladas. Algo sobre propiedad intelectual, algo sobre apropiación indebida de relaciones con clientes. Lo leí 2 veces. Luego me reí, porque sabía exactamente lo que estaban haciendo. Estaban tratando de intimidarme al silencio. Pero esta vez tuve una respuesta diferente. Reenvié el email a Valerie. Me llamó 2 minutos después, ya furiosa. Están fanfarroneando, dijo. No tienen base legal, no hay violación de contrato y no hay evidencia. Están en pánico porque tú eras la estrategia y ahora te has ido. Lo sé, dije con calma. No escalemos, documentemos todo. Siempre, respondió. Más tarde esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez contesté. Soy. Era Eric. Su voz estaba tensa, hueca, no enojada, solo exhausta. Por favor, dijo. ¿Podemos hablar? Hubo una pausa. Luego agregó. No quería que esto te pasara. Dejé que el silencio se extendiera. Luego, pero tampoco lo detuviste.
Suspiró. No, no lo hice. Me dijeron que era solo reestructuración, que te ofrecerían una transferencia después de que cerrara el trato de Singapur. No sabía que te iban a despedir por email. ¿Sabes qué es lo loco, Eric? Dije sin emoción. Pensaron que lloraría, pensaron que me arrastraría de vuelta y diría, por favor no me borren. Olvidaron algo importante. ¿Qué? Que nunca estuve luchando por un asiento en su mesa, estaba construyendo la mía. Hubo una pausa, luego más silenciosamente. No van a sobrevivir esto, ¿sabes? Esa no es mi preocupación, dije. No los estoy derribando, solo dejé de sostenerlos. Exhaló de nuevo. Buena suerte, Zoe. No necesito suerte, respondí. Solo paz. Colgamos y esa fue la última vez que escuché su voz. 2 días después, las acciones de Stradwell recibieron un golpe, uno menor, pero revelador. Los susurros se convirtieron en charla. El quinto cliente, Cenotech, emitió una declaración que terminó con una daga silenciosa. No comentamos sobre decisiones internas de otras empresas. Sin embargo, la alineación estratégica requiere liderazgo en el que podamos confiar. Esperamos explorar nuevas asociaciones. Esa misma tarde, caminé a mi nueva oficina, temporal, desnuda, con una silla y una lámpara de escritorio prestada. No era glamorosa, no era pulida, pero era mía. Conecté mi laptop, abrí un documento en blanco y por primera vez en años comencé a escribir estrategia, no para probarme, sino porque quería construir algo que sobreviviera a la política, los egos y el club de chicos. No iba a regresar. No esperaba que arreglaran lo que habían roto. Y ya no estaba enojada, estaba lista, porque la supervivencia me había enseñado resistencia, pero la claridad me había enseñado poder. Habían pasado 2 semanas. Stradwell aún estaba en pie, pero apenas. La charla de la industria ahora se refería a ellos en tonos cautelosos, como una empresa bajo colapso en cámara lenta. Su equipo de liderazgo se había quedado callado. Su departamento de relaciones públicas había emitido un comunicado de prensa poco entusiasta, culpando a una desalineación de estrategia y talento. Pero todos sabían la verdad. No pierdes 5 tratos en 2 semanas debido a desalineación. Los pierdes cuando olvidas que las personas, no las políticas, son tu fundación. No había dicho una palabra públicamente. No había comentado, dado me gusta o compartido una sola publicación. Pero el silencio habló más fuerte que cualquier titular. Lo que vino después no lo había planeado. Era un miércoles por la tarde y me dirigía a una reunión cuando mi asistente, Dani, me entregó un sobre blanco pequeño. Sin remitente, dijo, ojos entrecerrados. Solo esto. Esperé hasta después de la reunión para abrirlo. Adentro había una nota escrita a mano. Zoe, tenías razón. Dejé que las personas equivocadas tomaran decisiones y dejé que el silencio se convirtiera en mi excusa. Espero que algún día entiendas la presión bajo la que estaba. Pero más que eso, espero que entiendas cuánto lamento no haberte protegido cuando debería haberlo hecho. La miré por un rato, no por emoción, sino por reflexión. Ya no estaba enojada, y no necesitaba su arrepentimiento, porque mientras Stradwell había corrido para hacer control de daños, yo había terminado silenciosamente de incorporar a 3 de los 5 clientes. Ahora, bajo el paraguas de mi nuevo equipo en Elbridge & Rowe. No porque los hubiera cazado furtivamente, sino porque me eligieron. Eligieron confianza, responsabilidad, continuidad. Eligieron algo que Stradwell había olvidado que existía en la búsqueda de números más rápidos y títulos más ruidosos. Para el final del mes, Elbridge publicó un crecimiento récord del segundo trimestre. Los boletines de la industria atribuyeron el pico a adquisiciones inesperadas de clientes y liderazgo estratégico optimizado. No me nombraron. No necesitaba que lo hicieran, porque ya había estado en las salas que importaban. Ya había revisado los contratos, visto los números, escuchado la gratitud y las llamadas telefónicas silenciosas que comenzaban con «Zoe, estamos contentos de que seas tú con quien estamos tratando». Eso era suficiente. Estaba sentada en mi escritorio tarde una noche cuando Dani tocó de nuevo.
Hay alguien aquí para verte, dijo. No programó cita. Fruncí el ceño. ¿Nombre? Vaciló. Rashid. Eso me hizo pausar. Chenotej. Me levanté, ajusté mi chaqueta y caminé hacia el área de recepción. Ahí estaba, calmado, compuesto, reloj caro en una muñeca, el silencio como armadura. Rashid, saludé, extendiendo una mano. No te esperaba. La estrechó. No quería hacerlo oficial, solo quería decir algo cara a cara. Esperé. No peleaste sucio, dijo simplemente. Podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste. No fui criada así, respondí. Asintió ligeramente. He trabajado en esta industria lo suficiente como para saber cuándo he visto algo raro. Manejaste la traición con moderación. Manejaste el poder con gracia. La mayoría de la gente no sabe cómo hacer eso. Metió la mano en su abrigo y me entregó una carpeta. Nuestro plan de expansión de 5 años, dijo. Queremos que estés involucrada directamente. Parpadeé. ¿Por qué yo? Sonrió, un gesto raro. Porque ya has probado que no solo cierras tratos, construyes relaciones que sobreviven después de que termina el contrato. Se fue sin esperar una respuesta. Me quedé ahí por un largo tiempo, dedos descansando en la carpeta, no porque necesitara la victoria, sino porque me di cuenta en ese momento de que ya había ganado. No aplastando a nadie, no gritando, sino recordando mi valor antes de que cualquier otro lo hiciera. Esa noche caminé por la oficina, silenciosa ahora, luces atenuadas. Mi equipo se había ido a casa. Sus escritorios estaban llenos de tazas de café, notas adhesivas y fotos de niños, mascotas y vidas vividas fuera del horario de 9 a 5. Me senté en la pequeña sala de conferencias donde habíamos tenido nuestra primera sesión de estrategia. La pizarra aún tenía mis notas garabateadas. Confianza, intención, responsabilidad. No palabras de moda, valores. Tomé el marcador y agregué una más. Legado. Porque eso era lo que estaba construyendo ahora. No solo una carrera, no solo un regreso, sino un legado que dijera que puede ser poderosa sin ser despiadada. Puedes ser firme sin ser cruel. Y puedes irte sin quemarlo todo. Porque a veces lo más radical que puedes hacer es triunfar con gracia. ¿Y tú qué harías si estuvieras en el lugar de Zoe? ¿Te irías en silencio o lucharías de frente? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia. ¿Has vivido algo similar en tu trabajo? Queremos saber desde qué país nos sigues y qué opinas de esta historia. Si te gustó la historia de Zoe y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.